Bendiciones, hermanos, ahí todos en sus casas. Te pedimos que levantes tus manos y hagas una oración con nosotros y demos gracias al Señor porque nos permite estar un día más en su presencia. Señor Jesucristo y Padre Celestial, te damos gracias por este día, Padre Santo, en el que podemos adorarte, en el que podemos honrarte, escuchar tu palabra, Señor Jesús. Te damos nuestro corazón, te damos nuestra vida, te damos nuestra voz, Señor, para adorarte, para exaltarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tú eres Dios grande, eres Dios fuerte. Tú eres grande. Dile conmigo. Y donde la formaste, los ciegos por ti pueden ver. Nadie es como tú, nadie habrá. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. Nadie es como tú, nadie habrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Tú eres grande, Señor Jesucristo, eres digno de alabar. Y leen conmigo. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. Nadie es como tú, nadie habrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, y Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí?
su nombre. Oh, oh, Amén. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor Jesús, en esta mañana. Te exaltamos, Dios eterno. Te damos toda la gloria, toda la honra. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, nuestro bien, buen Padre. Te damos toda la gloria. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, amaremos, nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, más como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. a ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz ascenso, Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna, sin parar, no terminará. La nación hoy te canta, oh, no es como tú, Dios, reinas por siempre. sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. a ti, por Siempre siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. así siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Te alabamos, Señor, te exaltamos, oh sí, levantamos Nuestro amor, amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. levantamos, nuestro amor Por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. por siempre te alabaré. En la noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Así, por siempre te alabaré. Y en noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré.
¿Cuántos pueden decir por siempre y siempre yo te alabaré, Señor? Ponlo allí en los comentarios. Te alabaré, mi Dios eterno, por siempre y siempre, día tras día. Amén, aleluya. Quiero ver luz brillando en mí a través de mi ser, unidad. Todos puedan ver, todos vean que es vida, la esperanza, perfecta gracia que ha rescatado. Es vida, la esperanza, perfecta gracia que ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. De gloria, de gloria, oh Dios. De gloria, transformado soy por tu Espíritu. Quiero ser tu luz brillando en mí, a través de mi ser, unidad. Y todos puedan ver, todos vean que es vida, la esperanza, perfecta gracia que has cantado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que has cantado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero quiero ser en tus manos. De gloria, te veo Dios. Y de gloria, transformado soy. En gloria veo Dios. En gloria veo Dios. En gloria veo Dios. En gloria te veo Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sano quiero ser en tus manos. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sano quiero ser en tus manos. Y en gloria te veo Dios. De gloria, transformado soy por tu Espíritu. Amén, aleluya. ¿Cuántos se siente la presencia de Dios allí en sus casas? Amén, se siente su presencia aquí en este lugar. Aleluya, te damos toda la gloria, Señor. Úsanos, Padre eterno. Moldéanos, Señor Jesús. Aleluya. Amén, gracias, Señor. Exaltamos, Dios eterno. Te levantamos en esta mañana, Dios. Esperar
porque Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Amén, aleluya. Mi Dios. fallará. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Ponemos el control, Señor, en tus manos. Aunque las cosas quizás no siempre nos salen bien, Dios, tú conviertas cada cosa para nuestro bien. Aleluya, así es tu poder, Señor. Oh, no prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, aunque yo puedo fallar, pero tú, Señor, mi Dios no fallará.
transformas para bien, lo transformas para bien. Victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, solo tú lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya. Lo ponemos en tus manos, Señor Jesús, y tomas el control. Aleluya. Amén, amén. Canta con nosotros una vez más. Voy a ver la victoria, Voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver la victoria manifestada en nuestras vidas. Lo podemos creer en esta mañana. Usted diga amén, gloria a Dios. Yo voy a ver la victoria. Yo sé que hay gente que ya la está viendo en sus vidas, en sus familias, en sus hogares. Amén. Antes de pasar a la palabra de Dios, quiero que pongamos en pantalla la manera en que podemos seguir aportando a la iglesia, contribuyendo, ayudando, amén, al ministerio. Va a aparecer en pantalla las maneras en que podemos bendecir la obra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Ahí está la cuenta de Banorte, Saldazo, PNC, del modo que usted le
parezca más viable, tenemos esas opciones para continuar con la iglesia, las transmisiones. Gloria a Dios. Y yo sé que Dios ama y bendice al dador alegre. Yo sé que usted también lo cree. Amén. Y voy a hacer una oración antes de entrar a la palabra de Dios por todos aquellos que están aportando, ayudando a la iglesia. Señor Jesús, yo sé, Padre Santo, que el que siembra también tiene derecho a cosechar. Por eso cada domingo, cada semana, Dios, que tú bendices a la iglesia y la iglesia aporta. Jesús, se cumple la ley de la siembra y de la cosecha. Y nosotros queremos basar nuestra vida en principios bíblicos y no en la lógica humana, Señor. Y tu palabra dice que el que siembra generosamente también generosamente cosechará. Así que en tus manos ponemos la economía, las finanzas, el bienestar económico, la provisión en cada hogar. Y que sea grande la cosecha, Señor, para aquellos que te han honrado con fe. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendigo a todos aquellos en el nombre de Jesús que con amor han sostenido la obra de Dios. Amén. Estamos en la semana 23, ¿cierto? Semana 23 de esta situación llamada pandemia y la semana 23 del día 23 de agosto. Dios nos ha ayudado hasta aquí. Tenemos mucho que agradecer al Señor Jesús. Aunque al diablo no le guste, la iglesia sigue caminando. Su palabra promete que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Una iglesia que está fundada sobre la roca. Bien, le voy a llevar a la palabra de Dios, el mensaje de esta mañana. Si usted está listo para escuchar la palabra de Dios, diga un amén. Déjeme acomodarme un poco. Gloria a Dios. Déjeme ponerme de frente a la cámara. Son cosas a las que hemos tenido que acostumbrarnos en estos casi 6 meses que tenemos de estar al aire a través de únicamente al aire a través de las transmisiones. Sean bendecidos todos, hermanos. Hay 2 grandes días en la vida de cada persona. Hay 2 grandes días en la vida de... ¿Estamos aquí? ¿Pueden decir amén? Amén, es que hay ruidos que me están distrayendo, pero quiero que se concentren. Hay 2 grandes días en la vida de cada uno de nosotros. Uno de ellos es el día en que nacemos. Y el otro, el segundo, es el día en que descubrimos por qué nacemos. Muchos viven solamente sabiendo que nacieron, pero no han descubierto por qué nacieron. Y descubrir por qué naciste te va a abrir las puertas del propósito que Dios tiene para usted. El tema de esta mañana es: usa tu llave, o use su llave. Dígale que está a su lado: usa tu llave. Si Dios te la dio, es necesario usarla. Dios es bueno, hermanos. Dios nos creó para ganar y no para perder. Dios dice en su palabra que somos más que vencedores. Y el reino de Dios es una vida de códigos, una vida de llaves, una vida de principios que nos lleva a alcanzar el éxito en nuestro propósito. Nos lleva a desarrollar todo el potencial que Dios nos ha dado. Yo estoy seguro que usted y yo no hemos todavía desarrollado todo nuestro potencial, no hemos usado todo nuestro potencial, estamos en vías de hacerlo. No queremos irnos a la tumba
con ningún pendiente. Queremos que cuando el Señor nos llame a su presencia hayamos escrito todos los sermones que debíamos escribir, ayudado a toda la gente que debíamos ayudar. Que no nos vayamos sin haber aprendido a tocar ese instrumento que se nos había asignado a aprender. Y todas las metas que nos hayamos propuesto alcanzar, ninguna se quede pendiente, sino que todos podamos alcanzar nuestro máximo potencial y que Dios nos lleve a esa victoria en nuestra vida. Una hermana entre semana me preguntaba: pastor, ¿puede usted orar por mí? Yo necesito saber cuál es el propósito de mi vida. Y es una hermana servicial, es una hermana que a los cultos asistía concurrentemente cuando podíamos hacerlo presencial. Y hoy día está conectada frecuentemente, pero la palabra de Dios te lleva a esa confrontación y las preguntas son poderosas en nuestra vida. Y quiero que piense en esto, amén. Si usted tuviera una personalidad enfrente de usted, ¿qué haría? Si usted tuviera un Bill Gates, si usted tuviera enfrente a una persona que haya tenido mucho éxito, un deportista de mucho éxito, lo primero que usted haría, yo estoy seguro, es hacerle preguntas, ¿cierto? ¿Qué hiciste para llegar? ¿Cómo lo alcanzaste? ¿Cuáles son las claves? ¿Cuál es el secreto de tu éxito? Porque las preguntas son poderosas. Las preguntas cambian rumbos. Y hacer preguntas es una de las claves. Es una de las claves para encontrar orientación en nuestra vida. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es tu propósito? Independientemente si hayas tenido respuesta o no, hacernos la pregunta, esta pregunta es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. ¿Estamos viviendo nuestro propósito? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? El propósito de la vida de usted y mi vida, amén, radica también en una pregunta. Se basa en una pregunta. ¿Quién soy? Yo quiero hacer una pregunta a usted hoy, porque repito, las preguntas confrontan, las preguntas dirigen rumbos. ¿Quién eres? ¿Quién es usted? Note que no estoy preguntando qué es usted, sino quién es usted. ¿Sabe usted realmente quién es? Usted fácilmente, seguro, me puede responder: ¿qué es usted? Puede ser que usted sea un licenciado en Derecho, puede ser que usted sea un aficionado de algún deporte, puede ser que usted sea repartidor de pizzas, quizás usted pueda ser un embajador de algún país, pero eso no define quién es usted. Esa no es la respuesta a quién es usted. Eso es qué es usted. ¿Se ha preguntado realmente quién es? ¿Quién soy? Cuando usted descubre quién usted es, entonces se clarifica el camino hacia su propósito. Pero si nunca se lo preguntan, nunca lo va a saber. A mí me gusta que me hagan ese tipo de preguntas, porque al final de cuentas la iglesia no es un grupo de gente que viene a hacer una audiencia nada más para escuchar un buen sermón, aplaudir, cantar. Dice la palabra de Dios que Él instituyó las jerarquías de la iglesia como profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros para equipar a los santos para la obra del ministerio. No solamente para ser espectadores o simpatizantes de cierta iglesia o cierta religión, sino para estar equipados. ¿Para qué? Para poder alcanzar el propósito que Dios ha puesto, ha asignado a nuestras vidas. Y me gusta cuando la gente se siente inquieta, preguntándose cuál es el propósito de mi vida. Lo primero que usted tiene que saber es quién es usted, no qué es usted. ¿Qué es usted? Está relacionado con adjetivos, con desempeños en la vida. ¿Quién es usted? Está relacionado con su identidad directamente. Y su identidad proviene directamente de Dios. Y eso quiero explicar en esta mañana, y espero poder explicarme, que Dios me dé la unción y la capacidad para poder transmitir este mensaje a sus vidas.
Hace una semana estaba yo hablando de un grado extra. Un grado extra transforma un agua caliente en vapor. A los 99 grados el agua sigue siendo agua caliente, pero si usted le agrega un grado extra, el agua caliente se transforma en vapor, y entonces ese vapor puede mover una locomotora, puede mover todo un ferrocarril cargado de material, puede mover una gran nave en los océanos. Y yo les invitaba la semana pasada a agregarle ese extra a su vida, ese extra de pasión, ese extra de tenacidad, ese extra de coraje para alcanzar el propósito. Y se va a ver moverse montañas en su vida, pesos muy pesados que le era difícil de cargar. Usted va a experimentar que con un grado más se pueden mover montañas. Mateo capítulo 16, quiero llevarle para que lea conmigo. Mateo capítulo 16 dice: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, escúchalo bien, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ti te daré las llaves, le dijo el Señor Jesús a Pedro. Obviamente le está diciendo: te voy a dar las llaves porque tengo un propósito para ti, ya tengo una asignación para ti, pero necesitas llaves. No cualquier llave abre las puertas del propósito que yo te he asignado, de la tarea que yo te he asignado en esta vida. Yo quiero decirle que usted y yo estamos aquí para resolver problemas, para dar soluciones a situaciones. No estamos aquí solamente para consumir oxígeno. Dios nos ha dado la oportunidad de vivir y respirar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser la solución de alguien o de algo en esta vida. Esa es la razón por la que estamos aquí. Y para ser la solución de esa situación, Dios no nos dejó desprovistos, Dios nos dio llaves. Yo quiero decirle una cosa: si usted quiere saber cuál es el propósito de su vida, usted tiene que revisar los dones que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque Dios nunca le va a dar un martillo para sacar un tornillo. ¿Estamos de acuerdo? Dios le da un martillo para meter un clavo en una madera, pero no le da un martillo para cambiar un tanque de gas. Entonces, de acuerdo al propósito que Dios tiene asignado para usted, es la herramienta que Dios le da a usted para alcanzar ese propósito. Si usted me está siguiendo en esta mañana, diga un amén. Si me está entendiendo, puede escribir allá en los comentarios: amén, lo creo, pastor. Y mucha gente todavía no sabe cuál es su propósito porque no ha revisado cuáles son sus dones y cuáles son los regalos que Dios integró en su vida, en su existir. Cuando usted descubre cuáles son sus áreas fuertes de su vida, el talento que Dios le dio, entonces usted puede entender por dónde va su propósito. Porque repito, no le va a dar Dios un martillo para cambiar un tanque de gas. Amén. De acuerdo a su herramienta, la herramienta que usted ha recibido de parte de Dios es la asignación que Dios le va a establecer en esta vida. Si usted no ha encontrado propósito en su vida, no se angustie. La palabra de Dios nos ayuda a descubrir los propósitos por los cuales nosotros respiramos en esa tierra. Así que Jesús le dijo a Pedro: te voy a dar unas llaves que van a abrir puertas. Las llaves que esas puertas abran en la tierra van a ser abiertas en los cielos, y las llaves, las puertas que esas llaves que tú cierres en la tierra van a ser cerradas en los cielos. Qué tremendo poder en el propósito que Dios estaba asignando a Pedro. Amén. Pero ¿cuál es mi punto de partida? Yo quiero llevarles al punto de partida en esta mañana. Quiero que abran su Biblia conmigo en el libro de Éxodo capítulo 3. Y vamos a leer unos versículos en el capítulo 3 y el capítulo 4. Amén. La palabra de Dios dice, capítulo 3 y verso 11, dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Lo leyó bien. ¿Quién soy yo?, se pregunta Moisés. Antes de recibir una asignación tenemos que estar seguros de quién somos. Y saque de Egipto a los hijos de Israel. El versículo 12 dice: y él respondió:
ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado a Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Es una plática que contiene una revelación de identidades. Dios está identificando ante Moisés y ante el pueblo de Israel. Moisés todavía no sabe quién él mismo es. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? En Éxodo capítulo 4 versículo 1 dice la palabra de Dios: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Pregúntele al que está a su lado: ¿qué es lo que tienes? Y él respondió: una vara. Él dijo: échala en tierra. Y la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés tiene algo que quizás a muchos les parece insignificante. Tiene una vara. Antes de la asignación, antes de que Moisés vaya a cumplir la tarea, primero era necesario, y es la pregunta que todos nos hacemos: ¿quién soy? ¿Y en nombre de quién voy? Son preguntas de identidad. Usted no va a poder hacer su tarea, no va a poder alcanzar su propósito, su asignación en esta tierra, si primero no sabes quién es usted y quién le está enviando. Ahí tiene que emerger una revelación en su vida para que usted pueda saber. En otras palabras se lo voy a decir: cuando usted sabe quién es usted, entonces usted puede hacer lo que se le mande a hacer, ¿cierto? Cuando usted se entera que usted es hijo de Dios, entonces sabe que le aplica ese versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cuando usted sabe quién es y usted está convencido quién es, entonces usted entiende que usted no tiene límites, no está limitado. Todo le es posible en el Señor Jesucristo. Pero Moisés empieza con excusas. No quiero centrarme en las excusas de Moisés, pero son bastante interesantes. Si me está siguiendo, escuche. Primero Moisés dice: ¿quién soy yo? Después le dice a Dios: no sabré qué decir. Dios le responde: el asunto no es quién eres tú, sino quién te está enviando. Lo que tienes que primero resolver en tu mente no es quién eres tú, sino quién soy yo, le está diciendo el Señor. Yo soy el que soy, el que va contigo. No sabré qué decir, le dice Moisés. Yo voy a poner palabras en tu boca, le dice Dios. No me van a escuchar. Dios dice: yo voy a obrar milagros a través de ti que los va a convencer. Y Moisés dice: no puedo hablar bien. Hombre, ahí está tu hermano Aarón que te va a ayudar. Las 4 excusas de Moisés son resueltas con las respuestas de Dios. Pero ¿acaso no esas excusas de Moisés nos suenan bastante similares? ¿Quién soy yo para que se me asigne esta tarea en la vida? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? A veces necesitamos ser los únicos que se mantengan firmes en la familia para que la familia no pierda la fe. ¿Quién soy yo para sostener a mi familia? No puedo con esa tarea. Preguntas como: no tengo lo suficiente. Yo le decía al Señor: ¿quién soy yo para ponerme delante de un público, una audiencia y poder hablar de tu palabra? Porque yo soy un hombre tímido, tartamudo. Eso es cuando yo no sabía cuál era mi identidad. Eso es cuando yo no terminaba de conocer a mi Dios. Obviamente no lo he terminado de conocer porque es inmenso, pero hoy tengo mayor conocimiento de lo que es Dios en mi vida. Y por ende entonces yo entiendo quién soy. Y
Y por eso he podido afrontar situaciones que jamás me imaginé que yo podía afrontar. Cargas y presiones que jamás pensé que podía yo tener encima de mí. Le estaba hablando hace una semana, y esa semana estaba yo testificando de los 20 años que Dios me ha sostenido en el ministerio. Es increíble porque antes de esos 20 años yo no era permanente en nada. Yo abandonaba, yo evacuaba, yo me retiraba, yo renunciaba. Y para mí esos 20 años para mi vida es noticia. En 20 años no me he retirado de lo que Dios me mandó a hacer. Usted pudo haber fracasado en lo que quiera antes de llegar a Cristo, pero a Dios no le interesa qué ha sido usted, sino el precio que usted está dispuesto a pagar para ser quien Él dice que usted es. Sus antecedentes en el pasado no definen quién puede llegar a ser usted. Si a partir de este momento usted se decide a que va a emprender el camino de quién ha dicho Dios que usted es. Si fuera por los antecedentes, yo no tendría gente aquí trabajando para la obra de Dios en la cabina. Si fuera por los antecedentes del hermano Gabriel, no califica. Si fuera por mis antecedentes, jamás hubiera yo calificado para servir al Señor. Si fueran por los antecedentes de César o los antecedentes de Pepe, ¿quién podría pensar que hoy somos un grupo que está predicando la palabra de Dios cada semana? Porque yo no predico solo aquí. Todos los que están aquí a mi alrededor me están ayudando a predicar y a emitir la palabra de Dios. Pero nuestros antecedentes no calificaban, no nos calificaban, como dicen, no nos cualificaban, no reuníamos las cualidades y los requisitos. Perdón, gracias al hermano Aarón, ya ve, siempre estamos listos para resolver problemas. Le agradezco a Dios por este equipo. Estamos todo el tiempo. Esa es una muestra de que todos estamos predicando en esta mañana, ¿cierto? Así que yo quiero que tomen en cuenta esto. Dios lo que está viendo es la disponibilidad que usted tiene de ahora en adelante para alcanzar su propósito. No por los antecedentes del pasado. Cuando Dios llama a Moisés, note esto. Dios no le pregunta a Moisés qué tú tienes, qué tú eres. Dios le pregunta qué tienes en tu mano. Y Moisés prácticamente responde: no tengo nada, solamente tengo una vara insignificante. Pero quiero decirle que para el Señor no hay nada insignificante. Para Dios nada es poca cosa. Dice la palabra de Dios que la viuda de Sarepta solamente tenía un poco de aceite y un poco de harina, y fue suficiente para que Dios lo multiplique de una manera milagrosa. Aquella viuda que estaba endeudada, que lleva con el profeta Eliseo y le dice: mis hijos van a ser tomados si yo no pago esta deuda. ¿Qué tienes?, le dice el profeta, y le dice: tengo solamente un poco de aceite. Y él le dice: consigue vasijas, porque para Dios eso no es poco. Dios puede multiplicar. Cuando Dios estaba con sus discípulos y predicando ante las multitudes, las 5,000 personas oyentes, sin contar niños y mujeres, un jovencito solamente tenía 5 panes y 2 peces. Y para muchos sería insignificante, pero para Dios no es insignificante. ¿Me está escuchando? No es insignificante lo que usted tiene. Porque quiero decirle este punto, nunca se olvide de este punto: Dios puede hacer más con lo que usted tiene que con lo que usted piensa que le hace falta. Ese es un principio del reino de Dios. El reino de Dios es una vida de principios y de códigos que nos ayudan a alcanzar sus propósitos. Si usted quiere vivir en el reino de Dios y alcanzar su propósito, usted no necesita una mente brillante, una mente poderosa. Solamente necesita conocer los principios del reino de Dios.
Alguien diga gloria a Dios. El conocimiento de esos principios, conocer los principios es básico en nuestra vida. Hasta en las leyes físicas, si usted conoce el principio y la ley de la gravedad, se le van a venir ideas, ¿cierto? Si usted conoce el principio de la gravedad, la ley de la gravedad, usted va a entender que el agua puede fluir de cierto lugar más elevado a un lugar más bajo. Así resolvían las antiguas ciudades sus problemas de suministro de agua. No tenían redes de agua como las que nosotros poseemos hoy. Ellos tenían que ver los lugares más altos donde fluía el agua y poner ductos para que llegaran a sus ciudades y todos pudieran disfrutar del suministro del agua. Eso es porque conocen los principios, la ley de la gravedad. Los principios del reino son igual. Uno de esos principios es: Dios puede hacer más con lo que tienes que con lo que tú no tienes. Los principios del mundo es tener más cada día. El Señor dice: yo voy a usar lo que tú tienes. Y cuando Dios viene y nos asigna una tarea, nosotros pensamos: ahora me va a proveer Dios de todo lo que necesito. No, lo primero que tenemos que hacer es poner a disposición de Dios lo que ya tenemos. Este es un principio del reino de Dios. Si usted quiere saber algunos principios que me llevaron a poder llegar a 20 años en el ministerio, una de las cosas que Dios me hizo entender no es lo que no tienes, es lo que tú tienes que me interesa. Dame ese tiempo que tienes, dame esas oraciones de cada día, dame ese tiempo de alabanza, dame esas fuerzas que tienes, dame esos pies, esas piernas que usas para jugar fútbol, dámelas a mí y yo voy a hacer algo poderoso con ello. Es que con trabajo yo no tengo la fluidez de hablar. Señor, dame esas pocas palabras que tienes y yo voy a hacer algo milagroso con tus labios. Y Moisés empieza a excusarse: no tengo esto, no tengo lo otro, como muchas veces nosotros decimos: no tengo, Señor, ¿cómo me vas a llamar a las naciones a predicar tu palabra? No tengo suficiente educación. Hay gente que yo he escuchado que me dice: pastores, que no tengo suficiente educación. Yo no fui a la preparatoria, ni a la secundaria, ni a la primaria. No tengo suficientes finanzas. No tengo suficientes amigos, no tengo suficientes conexiones, no tengo suficiente. Pero ¿qué es lo que sí tienes? Pues algo insignificante, Señor. Pues dame eso que tienes, suéltalo de tus manos, porque no es sabio vivir aferrado a eso que tenemos y no soltarlo en las manos de Dios. Cuando Dios le dice: bueno, tú tienes una vara, entonces suéltala, aviéntala a la tierra. Le está diciendo Dios a Moisés: esa vara tiene que cambiar de manos para que tú sepas el poder que está yendo contigo. El problema no es que no tengamos nada, el problema es que no sabemos cambiar de manos lo que tenemos en nuestras vidas. Podemos tener muy poco talento, un poco talento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El problema es que ese talento no produce porque todavía no ha cambiado de manos, y Dios nos dice: suéltalo. Y cuando Moisés lo suelta, está cambiando de manos la vara, y la vara se transforma en una serpiente. Esto podría responder a la teoría del Big Bang, donde que dice que la materia viva fue producida, vino a través de la materia inerte, y eso es imposible. Que aquella explosión que produjo todo lo que nosotros vemos provino de la materia inerte. Científicamente eso es imposible. La materia inerte no puede dar vida. Pero fíjese el milagro de Dios. Usa una materia inerte, una materia muerta, una materia que no tiene vida. La toma Dios, y cuando Dios toma algo, aunque esté muerto, lo hace vivir. Si tus finanzas están muertas, solo necesita un toque de Dios. Si tu matrimonio está muerto, solo necesita un toque de Dios. Dios entró en esa vara, repito, materia inerte, y produjo vida. Ya quisieran los científicos, para poder respaldar su teoría del Big Bang, tener este poder que tiene Dios para transformar la muerte en vida. Cuando Dios entra en esa vara, cambia la estructura molecular de ese pedazo de madera,
para poder darle vida y hacerlo una materia viviente, un cuerpo viviente, una serpiente, un cuerpo en movimiento a partir de la nada. Ese es Dios en nuestra vida. Él dice: yo multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna, del que tiene cero. Y matemáticamente eso es imposible, porque cero por cualquier número que usted lo multiplique da cero. Pero las matemáticas de Dios son diferentes, son poderosas, son milagrosas. Y Dios le dice a Moisés: avienta la vara y te vas a dar cuenta de que yo puedo pasar de esa vara de la muerte a la vida. Y dice la palabra de Dios: cuando él aventó, cambió de manos la vara, entonces se produce el milagro. No es lo que tú no tienes, es lo que tú tienes. Dios lo puede transformar en algo milagroso. No menosprecies lo que Dios ya te ha dado. Sí, Dios te puede dar más, te puede añadir, eso es cierto. Pero no te va a añadir Dios hasta que sueltes lo que sí tienes en este momento. Has querido controlar tu situación familiar, has querido controlar, tomar el control en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos. Has perdido el control. Has querido tú mismo tomar el propio control de tu vida y has perdido el control. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Y solo, ¿qué es lo que necesito, Señor? Solamente suelta el control. Suelta el control de la vara. Suelta el control de aquello que no tiene vida. Suelta el control y yo le voy a dar vida. Es cuando Dios puede entrar en tus finanzas muertas que les puede dar vida. Es cuando Dios puede entrar en tu matrimonio muerto que le puede dar vida. Pero muchas veces no le damos lugar a Dios. Queremos continuar con el control de nuestra vida, con nuestra vida improductiva. Y preferimos morirnos aferrados a controlar nuestra vida que aventarle y decirle a Dios: confío en ti, Señor. El control va a cambiar de manos y Dios va a hacer un milagro en nuestras vidas. Ese es un principio del reino de Dios. Suelta lo que tienes. No sé cuántos talentos te dio Dios, 5, 2 o 1. Ponlo en las manos de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Yo quiero decirle una cosa, aleluya. Esa misma vara Dios la usa para que Moisés enfrente a los magos en el reino del faraón. Esta misma vara extendida, amén. Dice la palabra de Dios que en las aguas de Egipto la convirtieron en sangre. Dios usa esta insignificante vara de Moisés en contra de Faraón, en contra de los enemigos. Con ella vara también golpeó el suelo y apareció una nube de mosquitos. Insignificante la vara. La levantó luego al cielo Moisés y empezó a caer granizo. La volvió a levantar Moisés y se formó un ejército de langostas. Esa insignificante vara no solamente obró en contra de los enemigos, esa singular vara, sino que también obró a favor del pueblo. La vara sirvió a Moisés para prodigios en favor del pueblo de Israel. De ella se valió para separar las aguas del Mar Rojo cuando el pueblo de Israel huía perseguido del ejército de Faraón. Si le parece poco, con ella golpeó Moisés la roca de Horeb e hizo brotar agua cristalina, mejor que el agua purificada, para apagar la sed de todos los israelitas. Con ella acompañó la oración del pueblo durante el combate con los amalecitas y les dio la victoria. Y con la misma vara golpeó de nuevo la roca de Meriba y volvió a fluir agua. ¿Cuántos prodigios hizo Dios con una vara, con materia inerte que le dio vida? Porque Dios pudo tomar control de esa vara. Así que no es lo que te falta, sino lo que tienes. Y repito, Dios puede hacer más con lo que usted tiene que con lo que usted cree que le hace falta.
Dios le pregunta a usted hoy, en esta mañana, ¿qué es lo que tienes? ¿Tienes tiempo o no tienes tiempo? ¿Tienes educación o no tienes educación? Señor, no tengo un buen estatus social. No importa. Dios usó pescadores, así como recaudadores de impuestos. Dios puede usar a cualquiera. El punto es, ¿tiene usted la disponibilidad? ¿Va a poner en disposición lo que usted tiene en manos de Dios? Dice la palabra de Dios que Pedro solamente tenía una barca y el Señor Jesús se la pidió. Esa barca no había pescado nada en toda la jornada de pesca. No había pescado nada. El Señor Jesús se la pidió y la usó para predicar y las multitudes lo escuchaban. Puede ser que nuestra vida esté como esa barca, que no ha tenido los resultados que esperábamos, que no ha sido productiva, pero Dios la usó como púlpito, como plataforma. Y la multitud se reunía para escuchar a ese hombre. Después de esa predicación vino el milagro de la pesca. Qué poderoso es Dios. Cuando tú lo dejas usar, lo que tú tienes, Él obra de una manera milagrosa y poderosa. Cuando tú pones lo que tú tienes en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, Dios obra de una manera poderosa. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Por qué no lo averigua usted? Amén. ¿Por qué no lo averigua esta mañana? ¿Por qué no empieza poniendo lo que usted tiene en manos de Dios? Cuando usted pone lo que usted tiene en manos de Dios, Él le da lo que usted no tiene y le va a hacer falta. Pero primero Él quiere manifestarse gloriosamente en su vida, haciendo milagros con lo que usted tiene en sus manos. No me diga que no tiene tiempo. Lo que más nos ha regalado esta pandemia es tiempo. Yo le decía hace una semana, todos tenemos el mismo tiempo, las mismas 24 horas. Ahora, un principio que usted necesita entender, ya voy a terminar, pero quiero que entienda un principio. El tiempo no lo cura todo. El tiempo no te hace sabio, el tiempo en sí no te hace nada. El tiempo, haga nada con el tiempo y el tiempo no le va a entregar nada a usted. No lo va a hacer más sabio, se lo aseguro. No lo va a hacer más rico por sí solo. No le va a curar las heridas por sí solo. No es el tiempo, sino lo que usted hace con el tiempo que hace la diferencia en su vida. ¿Qué está haciendo con su tiempo hoy día? Puede que hoy tenga más tiempo de hacer muchas otras cosas, pero lo está empleando menos que cuando no estaba esta pandemia. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no usa lo que Dios ya le dio? Si Dios le dio tiempo, ¿por qué no lo empieza a usar sabiamente? Lo empieza a emplear sabiamente. Usted quiere que Dios le revele su propósito, pero no está poniendo en uso lo que Dios ya le dio. Nunca va a encontrar el propósito de Dios. ¿Se está preparando usted para conocer su propósito? Yo quiero decirle que cuando Dios me llamó, yo no sabía cuál era mi propósito. Yo lo único que dije es: sí, acepto. ¿Qué hice? Prepararme. Bueno, por algo tenemos que empezar, ¿cierto? Empecé a leer mi Biblia como loco. En 2 semanas leí más de lo que había leído en toda mi vida de la Biblia. Y empecé a hablar de la palabra de Dios. Hay una persona que en Facebook me recordó que él había sido una persona que yo había ganado, y yo todavía ni siquiera conocía mi propósito, pero ya estaba ganando gente. ¿Por qué? Por la pasión, por el deseo. No entiendo tu propósito, Dios, pero lo que tengo lo pongo a tu servicio. No sé a dónde me vas a llevar, pero en el lugar donde estoy te voy a servir. El lugar donde me vayas a llevar no me puede preocupar si estoy haciendo buen uso del lugar en donde estoy, el tiempo que tengo hoy. ¿Quiere saber cuál es su propósito? Aproveche lo que tiene hoy. Si no, nunca se va a revelar. Después de varios meses empezó a salir
Empezó a ser revelado el propósito de mi vida. Empecé a tener invitaciones a salirme de la ciudad para ir a levantar obras en otras ciudades. Y entonces empecé a entender para qué Dios me había llamado. Pero no me lo reveló todo, ni siquiera en un año. 4 años estuve en servicio, en servicio. Y yo le decía a Dios: Señor, a esto tú me llamaste. Y estaba yo detrás de una computadora, muchas veces frustrado. Pero Dios solamente me estaba preparando. Mi pregunta es: ¿se está preparando usted? ¿O es usted una de las personas que se levanta todas las mañanas, cada mañana, y se cuelga de la barra del autobús, dirigiéndose al trabajo y preguntándose: ¿esto es el todo de mi vida? ¿Para esto nací? Yo quiero decirle una cosa. Cuando usted descubre cuáles son las llaves que Dios le dio a usted, usted no vive más frustrado y no tiene por qué seguir viviendo y haciendo y laborando en un lugar que no le otorga felicidad. Porque los dones y los talentos que Dios puso, ustedes son las llaves, la clave para que usted viva plenamente en esta vida. Alguien diga amén. Alguien escriba amén. Si usted conoce, reconoce, descubre sus talentos, sus dones, los regalos que Dios le puso a usted en su vida, va a poder decir después de 20 años de hacer esto: aún quiero seguir respirando para este propósito y trabajando para este propósito. Me siento pleno haciendo lo que hago. No hay frustración en mi vida, hay alegría, hay ganas, hay deseo de seguir haciendo lo que estoy haciendo. Yo le he dicho a gente de la iglesia: tú tienes un talento, tú tienes un regalo de Dios que podría evitar que tú estés amaneciendo todos los días preguntándote: ¿será que tengo que hacer esto toda mi vida, estando en un lugar donde no quieres estar? Y tienes las llaves en tu llavero, pero aleluya, no lo has usado en tu vida, o no has creído lo suficiente que Dios puede hacer con eso que te dio. Puede hacer milagros, puede hacer prodigios, puede obrar en contra de tus enemigos y a favor de la iglesia del Señor Jesús, a favor de tu vida, así como la vara de Moisés. Yo sé que me estoy alargando, pero solamente quiero que regresemos a Mateo capítulo 16, versículo 13, y con eso termino. Escúchelo bien. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No qué dicen, sino quién dicen los hombres. Jesús estaba averiguando, no es qué dicen que es Él, sino quién dicen que es Él. El versículo 14, ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Versículo 15, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Qué preguntas poderosas, confrontativas. 16 dice: respondiendo Simón Pedro, esto cambia rutas. Este tipo de preguntas cambia rutas. ¿Quién eres y quién es el Señor Jesús en tu vida? ¿Quién es para ti Dios? ¿Es la llanta de refacción de tu vehículo que solamente sacas en tiempos de emergencia, o es el volante de tu vida? ¿Quién es Dios? Y te voy a decir cuál es tu propósito en la vida. Tú puedes estar viviendo y levantándote todos los días para ciertos propósitos que tú te has puesto y metas que tú te has puesto en la vida, pero cuando tú sabes quién es tu Dios, entonces entiendes que hay propósitos más elevados en tu vida. Y cuando tú entras en esos propósitos, energía, recursos, coraje encuentras en esas dimensiones. Dice la palabra de Dios: ¿quién decís que yo soy? Si responde Pedro, Simón, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta respuesta estremeció, ¿sabe?
Aleluya. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ojo, porque en el versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Y ya no eres Simón, ahora eres Pedro. Ya no eres arena, ahora eres sólido. Otra vez ese diálogo de identidades, como el que ocurrió con Dios y Moisés, se suscita en la conversación de Jesús y Pedro. Y Jesús le está dando identidad a Pedro, porque si no sabes quién es Dios, no vas a saber quién eres tú. Cuando tú conoces a Dios, entonces Dios te revela también quién eres tú. Una de las cosas que el diablo quería quitarle de la cabeza al Señor Jesús, no que era, puede ser el hijo del carpintero, sino quién era el hijo de Dios. Si tú eres el hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús estaba seguro de quién Él era, porque en las aguas del bautismo la revelación fue: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué es todo esto que les estoy diciendo? Porque a raíz, ese es el punto de partida de la asignación que Dios te va a dar. Porque después de que le es revelada a Pedro su identidad, quién era Pedro, no qué era Pedro, si quién era Pedro, sino quién era Pedro, entonces Jesús le dice: yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Es un diálogo entre Jesús y Pedro, como diciendo el Señor Jesús: es importante aquí saber quién soy yo, amén, y quién eres tú. Y cuando dice sobre esta roca, se está refiriendo a Jesús, quién yo soy y quién eres tú, Pedro. Tenemos asignaciones, son diferentes, pero están las dos en el propósito. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Así que antes de decirle a Pedro su asignación, lo que él iba a hacer, lo que él iba a alcanzar, él le dice: necesitas saber que eres Pedro, y yo soy la roca. ¿Cuántos dicen amén? Y dice: y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Lo que me corresponde hacer a mí, está diciendo el Señor Jesús. Lo que no te corresponde hacer a ti, lo que me corresponde hacer a mí. Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Y le dice: y a ti, ya dije lo que me toca a mí, dice el Señor Jesús, pero a ti, le dice a Pedro, te daré las llaves del reino. ¿Alguien me está entendiendo? No te voy a dar ninguna llave a menos que sepas quién soy, dice Dios, y quién eres, le dice Dios a Pedro. Si no sabes quién yo soy en primer lugar y quién tú eres en segundo lugar, no vas a saber qué hacer con las llaves, que no tienes propósito. El principio de tu propósito es saber quién es el Señor, y luego usted tiene que saber quién es usted. Usted es un hijo de Dios, y Dios te provee llaves. ¿Para qué son las llaves? Para que tú alcances el éxito en tu propósito. Dios no te deja desprovisto. Las llaves no solamente fueron para Pedro. A Pedro le dieron las llaves para que las entregue, no para que se las guarde, para que las ministre, no para que las esconda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Así de poderosa va a ser tu vida, Pedro. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Así de poderosa es nuestra vida en el Señor Jesús. Así de poderosa es nuestra vida cuando encontramos propósito. Dios le dice a Pedro: aleluya, yo voy a edificar a mi iglesia sobre una roca. Yo soy la base. Amén. La base de nuestra vida es saber para qué hemos nacido, quiénes somos, quién es nuestro Dios. Esa es la base de tu propósito. Ese es donde parte tu propósito en la vida, de que Jesús es la roca. Amén. Jesús es la estabilidad de nuestra vida. Y Jesús está diciendo: hoy yo te voy a edificar, te voy a proveer. Pero si tú no sabes quién eres, si tú no sabes quién te envía, si tú no sabes tu propósito,
Con razón no estás usando tus llaves. En la parábola de los talentos, el Señor Jesús dio 5 talentos a uno, 2 talentos a otro y 1 al otro. El que le dieron 5 talentos fue, negoció y consiguió otros 5, y cuando vino el Señor le entregó no solamente los 5 que le dio, sino otros 5, 10 en total. Luego fue con el otro y le entregó 2 que le dio y más 2 que había ganado en sus negociaciones. Pero llegó con el último que le había dado 1, hermano, hermana, con el que Dios se pudo haber glorificado aún más, porque es solamente 1. Y dice la Biblia que él lo fue a enterrar, lo fue a esconder. Y cuando llegó el Señor y le pidió cuentas, pues aquí está tu un talento, porque no hice nada más que enterrarlo y devolverte lo que es tuyo. Qué triste vida para los que estamos escondiendo las llaves que el Señor Jesús nos dio. Qué triste vida. Yo le voy a decir una cosa en esta mañana a usted. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Le voy a decir una cosa en esta mañana. ¿No es más difícil agarrar un talento, buscar un lugar donde esconderlo, cavar en ese lugar un hoyo, enterrar el talento para que nadie lo descubra, y luego que sabes que está viniendo el que te va a pedir el talento, volver a ese campo, tomar la pala, desenterrar el talento, sacar el talento y devolverlo? ¿No es más rollo? ¿Por qué no mejor lo usamos para el reino de Dios? ¿Por qué no mejor lo usamos para el reino de Dios? Ponga lo que hoy tiene en las manos del Señor. Si yo sé quién es mi Dios, sé quién soy yo. El Señor nos dice: yo te he redimido, te he escogido, te puse nombre, mío eres tú. Somos hijos legítimos del Señor Jesús. Somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, que hemos sido llamados para declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el nombre del Señor Jesús en esta hora. Yo quiero poner mis talentos en manos del Señor Jesús. Quiero usar las llaves que Dios me dio para poder vivir en su reino y abrir puertas. La respuesta a la pregunta ¿cuál es mi propósito? Empieza hoy, usando lo que usted tiene y poniendo en las manos de Dios, cambiando de manos lo que Dios ya le ha entregado en su vida. Unos principios para que usted se pueda quedar hoy, los pueda guardar en casa. No sea un llanero solitario en esta vida. Cuando Dios le da un propósito en su vida, Dios no está buscando llaneros solitarios. Con esto quiero terminar para que usted lo agarre. Usted no fue creado para vivir aislado. El aislamiento no es de Dios. El hombre fue creado para convivir, para comunicarse, para vivir en comunidad. Usted no es la única persona en el mundo. Dios le dio algo a usted para que se cumpla la ley del retorno. ¿Cuál es la ley del retorno? Usted siembra una semilla y esa semilla va a dar un árbol y ese árbol va a dar más semillas. Que todo lo que es sembrado regrese. Todo lo que Dios le dio a usted no es para usted, no se lo guarde. Usted no es el único ser viviente en esta tierra. Usted está aquí para resolver problemas y ser solución a situaciones. La única manera en que usted lo puede lograr es usando sus llaves que Dios le ha dado y ministrarlas, como lo hizo Pedro en el día de Pentecostés, y 3,000 almas fueron salvas. No viva para usted mismo. Mi talento para mí, para sacar provecho yo. Si usted sigue respirando en esta tierra, no es para usted, es porque Dios le puso en esta tierra para resolver un problema, para hacer una solución para alguien. Si usted no sabe vivir en la ley del retorno, usted no sabe vivir en el reino de Dios.
Esas mismas personas a las que usted bendice, esa misma persona le va a bendecir a usted. Tiene que entenderlo. Usted no puede ser cristiano solamente en su casa. Usted tiene que convivir y tiene que compartir lo que Dios le da para que pueda tener más. Lo que Moisés tenía en su mano sirvió, uno, para los enemigos, pero también para bendecir al pueblo de Dios, por insignificante que parezca. Hay un dicho que dice: ¿quieres ir lejos? ¿Quieres ir rápido? ¿Quieres llegar rápido? Ve solo. ¿Quieres llegar lejos? Ve acompañado. Lo voy a repetir y quédese con ese principio. Con ese principio termino. ¿Quiere llegar rápido? Usted sabe que para llegar rápido es mejor ir solos, ¿cierto? Pero quiere llegar lejos, necesita compañía, necesita de gente, necesita ministrar lo que Dios le dio en sus manos, necesita bendecir a gente. Empiece hoy, empiece con lo que Dios le dio. Nunca va a poder descubrir el propósito de su vida si usted no entiende que usted está aquí para bendecir a otros, no para autobendecirse con lo que Dios le dio, sino por usarlos para bendición a otros. Esa es la ley del retorno de la vida. ¿A dónde va? ¿Quiere llegar rápido o quiere llegar lejos? Alguien dijo: estamos a 3 personas del milagro. Cuando digo estamos a 3 personas del milagro, es porque alguien conoce a alguien que te puede ayudar. No estamos solos. Alguien conoce a alguien que te puede ayudar. José estaba a 2, 3 personas de su milagro. Él estaba en la cárcel, pero conoció al copero. El copero conocía al faraón, y de ahí vino su bendición. Hay conexiones. Usted no es un órgano independiente en el cuerpo de Cristo. Eso no es correcto. Usted no puede vivir para usted mismo. Entienda que el propósito de Dios en su vida tiene que ver con las relaciones que usted tiene con los demás. No viva aislado. Esa gente que usted va a bendecir le va a retornar la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero dejarle con ese pensamiento hoy. ¿Somos parte de una iglesia o no somos parte de una iglesia? Esta pandemia le ha hecho retroceder en cuanto a su administración de bienes o talentos con la gente. ¿Se siente bien rehusándose a compartir lo que Dios ya le dio? ¿Quiere encontrar su propósito en la vida? Empiece hoy bendiciendo a alguien. Haga una oración por alguien. Escríbale a alguien y dígale: siento orar por ti. Si tienes una petición, dímela. ¿Ha preguntado a alguien si tiene pan en la casa? ¿Si tiene que comer? Nosotros estamos atentos a las peticiones de la gente que se está quedando sin recursos. Y no es que la economía esté muy bollante hoy día, pero sabemos que hay una ley aquí en la iglesia: nadie se queda sin comer. Estamos aquí, hermano, hermana, respirando el día de hoy para hacer la solución para una persona. Quiero hacer una oración con usted y quiero motivarle. ¿Dónde y cuál es el área que usted necesita que Dios toque para obrar un milagro? ¿Cuál es ese área? Me pregunta: pastor, ¿cree que Dios puede sanar mi economía? Suéltala. ¿Cree que Dios puede sanar mi familia? Suéltela. Póngale en manos de Dios. Dios va a hacer mucho más con lo que usted tiene que con lo que usted piensa que le hace falta. Use lo que tiene, use sus llaves, abra puertas, camine rumbo a su propósito. Señor Jesucristo, en esta mañana yo te doy gracias porque tú me has ministrado con esta palabra en toda la semana.
Yo quiero poner mis talentos, los regalos que que tú me has dado, yo quiero ponerlos al servicio del que lo necesita. Necesito, Señor Jesús, soltar para que mi talento pueda cambiar de manos y pueda cambiar de control, Señor, y tú seas usando lo que soy, usando mi vida, usando mis dones, usando mis talentos, usando mis capacidades y obrando milagrosamente, Jesús, para el bien de tu pueblo. Porque he entendido, Señor, que cuando tú usas algo, por más que parezca insignificante, puede ser un arma poderosa en contra del enemigo y también un arma poderosa a favor de tu pueblo, bendiciéndolo, Señor, haciendo retroceder las tinieblas, trayendo luz, esa luz que impregna, esa luz que penetra, esa sal que penetra también la piel, Señor Jesucristo. Porque tú nos has dado esa capacidad y ese poder de penetrar las tinieblas, hacerlas retroceder, como la luz que somos, como la sal que somos, como la iglesia de tu nombre que somos. Hoy he entendido, Señor Jesús, hoy he entendido que el principio de mi propósito empieza en saber y conocer quién eres tú, Dios, y quiénes somos nosotros. La respuesta, Dios, es clave para alcanzar en nuestra vida nuestro mayor potencial, nuestra mayor fuerza. Usa mi vida, Señor. Y como desea mi corazón, Padre, que la gente que escucha hoy en esta mañana pueda entender que aquellos recursos, aquella fuerza, aquel valor, aquel coraje que se necesita, Señor, es cuando entendemos que estamos llamados para un propósito más elevado del que hemos vivido hasta el día de hoy. Fuerzas van a multiplicarse, valor va a multiplicarse, la fe va a multiplicarse, esperanza, Señor Jesús, fortaleza. Y tú nos llevas en esta mañana a ser una iglesia poderosa, aquella iglesia que las puertas del Hades no pueden detener. Oh, aleluya. Levante sus manos en esta mañana. Sírvale con todas las fuerzas de su corazón. Yo quiero servirte. Hágalo con toda su pasión. Las fuerzas Ponga su vida de mi corazón en manos de Dios. Digno soy. Oh, aleluya. Digno soy, aunque nada tengo. Oh, Jesús. Que pueda ofrecerte divino Señor. Entregue su vida al Señor. Yo quiero servirte. Cuando Dios puede entrar en su vida, Él puede obrar milagros. Cuando Dios puede entrar en su casa, en su hogar, Él obra milagros. Aleluya. Usa mi vida, Señor. Dígaselo una vez más al Señor. Úsala, Jesús. Usa mi vida. Yo sé que hay gente que ha escuchado esta palabra, Quiero servirte con que toda- siente una todas las insatisfacción en su ser, en su de vida, mi corazón. y está diciendo: yo puedo hacer algo más para el Señor, yo puedo ser un factor Y aunque de indigno cambio, soy, yo puedo ser un aunque nada instrumento tengo, útil y poderoso en las manos de Dios. ofrecerte, divino Señor. Dígale con todas las fuerzas. Con todas las fuerzas de mi corazón. Poderoso Y Dios. aunque indigno soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas
todas las fuerzas de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Gloria al Señor. Dígale al Señor Jesús: acéptame, Señor, como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Dígale: yo quiero ser un grato perfume. Entregue su vida en manos del Señor. Si usted siente que no tiene mucho para darle, pero tiene una vida para entregar al Señor Jesús, dígaselo de esta manera: acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser el Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser el Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio, grato perfume, yo quiero ser Señor. Un sacrificio agradable en tu honor, Grato perfume, yo quiero ser Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por este día en el que podemos adorarte, porque recibimos tu palabra, Señor, porque sabemos que la semilla ha sido puesta y que vamos a ser mejores en ti. Vamos a ser mejores personas y a usar esos talentos que tú nos has dado, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.